Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy ¿Qué Carlos Carpín, tal? Yo soy Juan Carlos Fischer. actor y guionista de Historias Virales, Juan Carlos Fischer, director de Historias Virales, y estamos aquí para conversar sobre el origen de esta serie y cómo esta serie de alguna manera se ha nutrido de la actualidad para poder contar y registrar un documento que estamos seguros que con el tiempo va a servir para graficar cuáles han sido estos tiempos tan extraños. Y también desde nuestro lado, como gente que hace ficción, como gente que cuenta historias, cómo de alguna manera la realidad eh, puede superar muchísimo a la ficción. Me Tal cual. imagino, me imagino, Juan Carlos, que tú has contado tantas historias, has dirigido tanto en el teatro, con una situación como esta, de la pandemia, eh, poderlo contar y poderlo poner en una historia ficcionada implica una responsabilidad, ¿no? Sí, o sea, el proyecto nació de nosotros estar encerrados, de nosotros no poder generar las historias que estábamos acostumbrados a contar en los medios que estábamos acostumbrados a contar, ¿no? Que era el teatro, la televisión o el cine. En nuestro caso, en mi caso particular, ya ha pasado más de un año con, con las salas de teatro cerradas y, y estábamos en plena pandemia el año pasado y teníamos ganas desde hace un tiempo con Carlos, con Carlín, en hacer un proyecto y adaptamos un poco el proyecto a las circunstancias, ¿no? Exactamente. Eso fue en la primera temporada, durante el encierro más estricto, y nuestro objetivo era poder contar los tres universos que tiene Historias Virales y poder incorporar y nutrir estas historias de todos los momentos, obstáculos, situaciones nuevas a las que nos teníamos que enfrentar en general todas las personas, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Era una situación y es una situación completamente nueva, y eso lo teníamos que ver en la serie. Y así lo conseguimos, creo, en la primera temporada. En la segunda temporada enfrentábamos un reto distinto, porque las cosas habían variado de alguna manera, había ya un poco más de libertad. Sin embargo, el temor frente a la pandemia existía, Tal pero cual. apareció otro contexto más, que era el contexto político. Y los personajes y las historias tenían que adecuarse también a esta nueva realidad. Y ahí ustedes decidieron, cuando me refiero a ustedes, me refiero a ti, Carlín, y a Tito Iglesias, que son los dos guionistas de la serie, decidieron que era importante hablar sobre, así como habíamos hablado en la primera temporada, de la coyuntura, del encierro, de lo que significaba la resiliencia de nosotros los peruanos en tiempos de pandemia, también cómo podíamos nosotros eh, superar estos momentos de crisis, no solamente sanitaria, emocional, sino ahora una capa más, que era la crisis del universo político, ¿no? O sea, normalmente nosotros, me refiero a los que contamos historias en distintos soportes audiovisuales o teatrales o tal. El objetivo es contar una historia, pero tratándose de algo como la pandemia y un proyecto nuevo, tenía que tocarse la pandemia, de todas maneras. Y en la segunda temporada teníamos que incluir el tema político también, y cómo una sociedad como la nuestra tenía que enfrentar una crisis sanitaria mundial
en un escenario político en conflicto y polarización política. Entonces sentíamos la responsabilidad, en este caso más que nunca, de agregar ese valor de comentario, de señalar cuál es la situación en la que estamos viviendo y de alguna manera poder orientar al público que nos veía a través de nuestros personajes a tomar cierta posición responsable frente a la coyuntura que se está viviendo, ¿no? Y lo hicieron Coincidimos. a través, y lo hicieron a través de cuál de las tres historias, porque tenemos tres universos que son completamente diferentes, digamos, ¿no? Tenemos el Sí, universo de la familia, tenemos un universo de una comunidad ayurvédica, medio mística, y tenemos un universo empresarial, que sí. cuando ustedes lo plantearon eran tres universos completamente disímiles que presentaban distintos momentos en los que uno pasaba, digamos, podía sobrevivir el día a día. Entonces, cuando se plantearon este momento de incluir el universo político, ¿en cuál decidieron centrarse para contar eso? Primero en Asturias Import, que es el universo que se centra en una oficina y que tienen conflictos de oficina y que tienen conflictos económicos y empresariales, ¿no? Básicamente en esa, pero contando la historia era imposible que no pueda rebotar también el contexto político en los otros universos, tal vez con menos intensidad que en ese, pero también aparecen, ¿no? Es ahí cuando encontramos una excelente alianza en Piensa P, que coincidía con nosotros y coincidimos naturalmente en la idea de que tenemos que ser responsables con lo que estamos viviendo y desde nuestro trabajo orientar al público a que sea responsable y comprometido con la situación con la que estamos viviendo, de salud y política, ¿no? Esa alianza fortaleció mucho el proyecto y le dio sustento no solamente para existir, sino para poder orientar nuestras ideas en un objetivo claro. Los personajes tenían que tener un comentario y una opinión, como la tiene la gente, como la tiene todo el mundo, hacia un lado o hacia otro. En muchos de los personajes, en algunos, en el que hago yo en Asturias, que se llama Julio Ramírez, que fue planteado desde el principio como un personaje claramente mediocre, la cosa es mucho más fuerte, ¿no? Su postura, y es a lo que jugamos desde el principio, es ir a la inversa de lo que normalmente debería hacer una persona comprometida, responsable y madura. No, este tipo era todo lo contrario, justamente para evidenciar. Eh, Claro, y en esta eh, segunda temporada lo que vemos en el universo de Asturias es que hay una pelea por el poder y por eh, digamos, por controlar el nombre de la marca, y donde la gente saca, digamos, se sacan las uñas y hacen lo que sea y pierden todo tipo de moral para hacerlo. Y eso es imposible no relacionarlo con el universo del día a día que se vive al leer las noticias, pues. claro, Y o sea, eso, eso era un micromundo. O sea, era una oficina de 5 personas que se habían quedado en algún momento sin trabajo y que a fuerza de su talento y de ganas lograron resucitar un emprendimiento que se llamó Mi Mascarilla y que iba muy bien. En la segunda temporada decidimos desarmar toda esa situación para mostrar justamente el caos que vemos en macro en una sociedad como la nuestra.
gente que está dispuesta muchas veces a jalonearse, pelearse, buscar el conflicto para llevar el agua a su molino y no trabajar juntos todos hacia una dirección común, que es lo que yo personalmente creo que es uno de los grandes problemas de nuestro país, ¿no? No trabajamos juntos como ciudadanos en pro de un objetivo común, sino cada quien trabaja para sí. Y eso no nos convierte en una nación, nos convierte en un grupo de personas que conviven en un mismo territorio. Claro, tal cual. Entonces, eso era Asturias. Eso es lo que hemos querido conseguir con Asturias, que cuando vean el capítulo final van a poder darse cuenta de lo Que que sale opinamos. este viernes. Que sale este viernes a las 6 de la tarde, van a poder ver qué cosa es lo que nosotros opinamos de un contexto desordenado como ese, ¿no? Hay también, y cuando hablábamos de que la realidad muchas veces puede superar a la ficción, es muy gracioso cuando alguien ve una serie, a todos nos ha pasado que vemos una serie y decimos, eso es imposible, eso Eso no sí, puede, claro. eso no, 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 pero lo Qué vemos todo el exagerados. Qué exagerado, exagerados, esto ¿no? no va a pasar. Pero sin embargo, en situaciones y en contextos como estos, vemos que hay gente que comercializa, especula con el oxígeno, hay personas que incluso han llegado a engañar a ancianos diciéndoles que los van a vacunar para entrar a su casa a robar. Entonces, esta es una confirmación de que la realidad supera la ficción largamente y que en Totalmente. situaciones y contextos como estos, políticos y de salud, como lo que está viviendo el mundo ahora, eso queda confirmado, ¿no? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Nos Entonces, están preguntando acá en el vivo si es que habrá una tercera temporada. ojalá. Ojalá que haya una tercera temporada. La verdad que la gente ha respondido con mucho cariño todos los capítulos y todos los giros y vueltas de tuerca que han creado estos guionistas y además estos 6 actores maravillosos a quienes saludamos desde acá y que yo agradezco especialmente, que son Wendy Ramos, Rómulo Acereto, Gisela Ponce León, Yelis Reategui, bueno, Carlos Carlín, que está aquí presente, el gran Carlos Carlín, y Tito Iglesias, que lo genial y que fue una de las cosas que nos entusiasmó a nosotros desde el principio fue hacer algo que se acerque al mundo del teatro en el sentido de que podamos ver el despliegue actoral en esta serie. Entonces, por eso hemos planteado que los actores veamos siempre el despliegue de los actores haciendo Distintos varios personajes. personajes, exacto, varios personajes que son totalmente opuestos unos a otros, ¿no? Y este Claro, inicio, sí, lo que dale, para dale. nosotros actores, desde el principio y desde que Juan Carlos me llamó para invitarme y convocarme a esto, ya era atractivo poder construir 3 personajes y 3 universos distintos. Pero una de las cosas que a mí más me atraían, aparte de como actor, primero que era escribir por primera vez ficción pura y dura, pero sí poder decir cosas, porque nuestro objetivo es claro, es entretener, es divertir y la ficción está para eso, pero también es importante y en momentos como estos también es importante poder decir, poder tener opinión y en ese sentido hay que agradecer a la empresa privada que ha hecho posible que la serie haya existido en 2 temporadas en condiciones muy difíciles, Tal cual. eh, a los auspiciadores que figuran al final de cada uno de los capítulos, a la Fundación Neumann y a Piensa P que se alinearon inmediatamente y sin dudar dijeron, vamos con esto porque es importante decir. Era importante entretener al principio con la primera temporada, era nuestro objetivo, era importante dejar un documento de lo que a nosotros mismos como actores, como
como profesionales nos estaba sucediendo, como seres humanos, con nuestras familias, etcétera. Y ya en la segunda temporada también siempre era importante poder dar una opinión sobre lo que estaba sucediendo con nuestro país y con nuestra sociedad dentro de un contexto tan complicado como este. Sí, tal cual. Nos preguntan en el chat en vivo si es que la primera temporada fue grabada con sus propios celulares. Ajá. Y sí, la primera temporada y la segunda temporada, las dos fueron grabadas íntegramente desde los celulares de los actores. La primera, como ha contado Carlín, como estábamos en cuarentena estábamos aislados, era grabado, pero mucho más radicalmente. Esta segunda temporada ya hemos tenido sesiones, sobre todo para la historia de la comunidad, donde hemos hecho grabaciones presenciales, pero el 80%, si no el 90%, han sido grabadas con los celulares de los actores, donde los actores han hecho su propio encuadre, su propio, supervisado por el equipo increíble que tenemos, pero los actores han sido los que han estado por encima de supervisando todo esto, ¿no? Ya nos Yo quedan creo que pocos minutos. ha sido una experiencia en la que hemos aprendido todos. Es la primera vez que Juan Carlos dirigía audiovisual, es la primera vez que yo escribía una serie de ficción. Había escrito comedia y he escrito mucha comedia, pero no había escrito algo como esto. Y es la primera vez que los actores, teniendo además un elenco de actores extraordinario, con mucha experiencia, han tenido efectivamente que ser maquilladores, productores, escenógrafos, y hacer esos cambios de un personaje a otro de la mañana a la tarde. Entonces creo que todos hemos aprendido y esperamos que el público, al que agradecemos porque nos ha seguido mucho y ha celebrado la Sí, los serie, cientos de miles de personas que han visto la serie, de verdad, sí, muchísimas y que la gracias. vean y que vean el capítulo final. Y la gente que no ha visto la temporada, pasen la voz porque está colgada en el comercio, lo pueden ver las dos temporadas, también está en Movistar Play. Eh, Historiasvirales.pe. sí, que la vean ahí, porque de verdad es un trabajo hecho con mucho cariño, con un montón de esfuerzo y con ganas de decir cosas, ¿no? Sí, eso. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar conectados, gracias por todos estos comentarios tan bonitos. Mira, acá nos dicen, amo historias virales. Sigan haciendo capítulos, por favor. Creo Yo que les con pido eso... a la gente que si nos ama y si ama historias virales, le pasen la voz a más gente que no la ha visto para que la pueda ver. Son capítulos muy cortos. Cada temporada son 2 temporadas de 8 capítulos. Están ahí colgadas, pasen la voz y que de eso dependerá que hagamos más temporadas o más historias diferentes. Exacto. Muchísimas gracias. Nos vemos.